Hoy le pedí permiso a una brillante mujer, se llama Tarot Underground. ¿Y para qué le pedí permiso? Déjeme bajar un poquito el volumen. Sí, tengo una vincha de lana, tengo mi shawl recién tejido, tengo 2 buzos encimados, hace frío, ya no hay 2 grados, pero hay una humedad espantosa, una niebla. Esta mujer de Tarot Underground, brillante ella, le pedí permiso para usar su metáfora. La metáfora de cómo aprender realmente a leer el tarot. Y ustedes ven un montón de plantitas acá. Yo la he estado escuchando, le pedí permiso hoy si podía traducirlo al español. Les voy a dejar el link. He aprendido mucho de ella, dejando de lado que no uso jamás las cartas invertidas. Es una mujer encantadora, no sé el nombre, sé que es Tarot Underground, años de experiencia, vive en México o en el sur de Estados Unidos o en San Antonio, al sur de Texas. Resulta que tiene esta teoría, mientras estoy en mi última semana de los 71 y tengo que decirles que por 8 años, cambiando de tema del por qué empecé a grabar, porque un día me desperté, agarré la cámara hace 8 años exactos, cuando Urano estaba en mi casa 11, en la casa de Acuario. Este Urano en Géminis a todos hace este ciclo de 8 años va a cambiar de casa. Yo me paso a la casa de Piscis, es decir, voy a estar re bruja, re intuitiva, pero más que nada movilizando cosas ancestrales de mis bisabuelas, de mis tatarabuelas, del inconsciente colectivo, muy abierta a... Hay veces que no puedo contestar el celular porque es como que percibo entre líneas las cosas, o el dolor del que está hablando, o la alegría del que está hablando, o el doble discurso del que está hablando o de la que está mandando un mensaje, la intención subyacente. Hace 8 años atrás yo tomé una camarita divina, que aún la tengo que mandar a arreglar, y filmé la comparación. Tenía la casa llena de gente, me acuerdo. Este era un hostel y ya se los conté. Es la primera grabación que hay en Esoterismo Realidades. Tomé las cartas comunes de póker, que es lo que habla mucho de ella como la raíz, las raíces reales de esas flores que son las cartas de tarot. Lo compara con un vivero, pasea por un vivero. Yo les voy a dejar el link. Es como si yo, con todos los mazos maravillosos que hay, me detuviera solo en las clivias, o me detuviera solo en los geranios, en los pelargonium, o me detuviera solo en una planta que me atrae. Ese es el mazo, esa es la apariencia. Y yo hace 8 años atrás, transitando la casa del inconsciente colectivo, todavía no estaba la pandemia, no había llegado la pandemia, fue en el 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, el 18, 19, octubre. El hecho es que fue increíble porque no podía creer la cantidad de gente que había entrado a comparar, porque hice una comparación de las cartas de póker, que para mí los diamantes son bastos y los oros son tréboles, que todo el mundo lo toma diferente, pero eso se llama la libertad o la intuición, lo que te dice una carta.
El hecho es que, como dice esta encantadora mujer, que me encantaría saber el nombre, todo se basa en las 52 cartas, los bastos, los oros, las copas, este es el tarot de Frida Kahlo, y las espadas, como elementos básicos que ustedes lo saben, todo el mundo lo sabe, pero da la casualidad que son 52 y el año tiene 52 semanas. Eso es ir a la raíz. Entonces uno dice, ¿por dónde empiezo a leer el tarot? ¿Cómo hago para ver todas estas flores, estos mazos divinos? A ver, vamos a abrir un mazo cualquiera. El de la sabiduría de la bruja, que a ustedes les encanta. Esperen que me quedó el ermitaño perdido por acá. Yo empecé con el tarot mítico, es decir, yo tenía la tierra dentro de la maceta. Yo ahora voy a bajar la cámara, voy a sacar el hermoso cartel que me hizo milagros. Mi nieta de 10 años me lo pintó el otro día, aprendiendo a leer tarot. Y miren la florcita divina que hizo. Y Mili hoy tiene perro nuevo. Yo voy a bajar la cámara, a ver si puedo acercarla. Esperen un poquitito. Y lo que vamos a hacer es tu árbol de la vida. Porque ¿de qué nos sirve? Así sea con 3 cartas, con 5 cartas, con 13 cartas, con 21 cartas. Acá tengo el tarot de Marsella, los arcanos mayores. Yo no uso las cartas del tarot de Marsella, uso solo los arcanos mayores, donde aprendí que la justicia se llama los 2 caminos, y que los enamorados se llaman los 2 caminos, y que la justicia es el número 8, que le han dado otro significado. Déjenme bajar esto. Entonces, cada maestrito con su librito y nadie va en demérito de nadie. Déjenme guardar las espadas. Acá están los 4 elementos. No tengo cartas comunes increíblemente y estoy toda rosada. Esperen, esto es típico. No sé por qué me quedo toda rosada. Déjenme mover esto un poquitito. A ver. Esperen un poquitito. Esto tiene que ir para allá. ¿Y por qué tengo una tijera? ¿Por qué tengo bulbos en una maceta? ¿Por qué tengo esta maceta con un gajito? Porque esto es lo que vemos en una apertura. Vemos el follaje, vemos las flores. Estamos en invierno, así que lo único que conseguí es esta, que está tan tenaz. Está lleno de malbones de la familia de los geranios. Acá tengo, esto es tierra. Esperen que traigo una maceta. Acá tengo una maceta con tierra, con una flor de plástico que gira con el viento. Pero si yo saco esta maceta, o podríamos hacer al revés, podríamos ponerla esto e imaginarnos que arriba le colocamos cartas. Lo que nosotros vemos en una lectura, en el acto de adivinación, es donde yo voy a colocar las cartas. Es un camino, un sendero maravilloso que nos da la adivinación. Ahora yo saco todas las cartas. Imagínense que saco todas las cartas. Entonces, imagínense que esto es como esta planta. Las cartas son, te salió las de copas, el 5 de bastos, el 10 de oro, el 4 de espadas y el 5 de oros. Esta es la apertura, donde vas a colocar las cartas para saber y por qué tengo una maceta vacía y por qué algunas plantas como la de jade, que miren las raíces que ya he echado, a ver si las ven ahí, se crían solo en agua. Podríamos decir que la planta de jade es una planta emocional porque se cría en agua, elemento agua.
la voy a correr. Luego tengo en esta tetera antigua gajos que voy cortando para hacer plantas nuevas. Tengo mis teteras con agua, donde tengo una plantita de incienso, un lazo de amor o mala madre que ya está alargando su raíz. ¿Ven la raíz? Ahí está la raíz. Y ustedes me dirán, Rose, ¿qué nos querés decir? Quiero decirles que ustedes pueden ver la lectura entera, toda llena de flores o de cartas espantosamente horribles o de una evolución tremendamente fatídica en un área. Entonces lo importante es qué hay en tu maceta. Esta tierra para formarte las raíces de lo que vas a decir, y las raíces es de una apertura. Ella lo hace en un vivero divino, no saben, me encantó la filmación que hizo. Lo que nosotros vemos en una apertura, perdón, acá tengo un sisus que estoy criando, este vive arriba de la cocina. Miren qué hermosa el tropismo, los tropismos son hacia qué lado la planta se dirige, por qué está vacía este lado, porque está buscando la luz. Hay una tendencia a buscar la luz. Ven que está vacía, la tengo arriba de la heladera con un gajito que dejé en agua, como todo gajito. Esta no sobrevivió, las malas hierbas o la que murió, y acá están haciendo un bebé. O sea que la tierra tiene un componente que es lo que forma la alquimia de la tierra, los nutrientes. ¿Y qué son los nutrientes del tarot? Se darán cuenta que sigo sacando planos. Estoy retirado. Los nutrientes, la base del tarot es la numerología, que ustedes pueden agarrar un mazo. A mí un mazo me contiene porque hay personas que no necesitan saber absolutamente nada y el mazo actúa como una mancia. A ver si esperen un poquitito, que quiero enfocarles la mesa. Ahí está. Hay personas que toman un mazo y automáticamente o intuitivamente ya sienten con el símbolo sin tener ningún conocimiento. Toman un mazo de jugar a las cartas. Perdón, esto se llama judío errante o wandering Jew. Vamos a cortarle esta. La tengo en agua también. Estoy esperando que largue sus hijitos. Es una hermosa planta violeta. Déjenme correrla. Y les coseché las clivias para mostrarles que es como que ustedes tienen un mazo de tarot, pero al mazo de tarot hay que cuidarlo. ¿Cómo cuidamos de la sabiduría de lo que nos cuenta el mazo de tarot? De acuerdo a esta maravillosa mujer, es la maceta. Es como que yo agarre esta planta, esta la corté recién de mis clivias de la azotea, y se me dé por plantarla en esta maceta, no tiene raíz, entonces por lógica no va a crecer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no ha alargado raíces. Todo lo que vemos arriba, divino, mirá las flores, uno va a la feria y dice, ay, qué divina que está desflorecida esa planta, la llevas a tu casa y lo mismo pasa con una apertura. Entonces te dicen cosas, o tú mismo o tú misma te abres las cartas y de repente no entiendes qué es lo que está pasando. Porque en la base del tarot, lo que está a la vista es lo que es el proceso de adivinación o de profetizar, o de, ay, vos no sabés, le acertó todo, me dijo todo, sabía todo. Podemos saber mucho del pasado, percibir mucho del pasado y no percibir del futuro. Eso es muy común.
es una capacidad de ver hacia atrás y no ver hacia adelante. Eso es todo un detalle también. Sigo. Entonces, el follaje, esto es el follaje, que imagínense que todo acá está el diablo, lo ponemos al diablo, ponemos la rueda de la fortuna. Imagínense que esto es una lectura de tarot. Ponemos el colgado. Entonces, cuando vemos la apertura, tenemos que saber qué tierra, cuál es la base de la maceta, qué hay acá adentro, qué componentes, qué pH tiene esa tierra, qué es la historia, la antropología y la arqueología. Tú cuando vas a plantar una planta, por lo general le pones o ladrillo o canto rodado abajo, tratas de conseguir, le pones, hay lombrices que son los labradores naturales, agujerean esta tierra para que no se encharque. Yo le pongo carbón. Imagínense que esto tiene una raíz y lo estoy plantando. Podríamos sacar un bulbo de acá. Esta tiene bulbos, o sea que yo puedo perfectamente, con mucho cuidado, sacar un bulbo. Acá hay uno, mira. Este bulbo lo voy a plantar hoy en esta maceta, tiene raíces, y la voy a apretar. Tiene carbón y la voy a dejar protegida del frío porque estamos en invierno. Acá hay otro bulbo, miren qué increíble, recién lo veo. Acá está saliendo otro bulbo. Los bulbos se guardan en el frío cuando viene el verano. Le pongo hojarasca, le pongo cáscara de huevo. Y ustedes dirán, Rose, ¿qué querés decirnos? ¿Y qué nos interesa lo que tú haces con las plantas? Porque una cosa es lo que vemos, que son las hojas, pero no podemos perdernos tanto. Yo que busco aperturas y a ver cuál es la mejor apertura, en realidad uno debería crear, y esperen que me saco el barro de las manos, su propia apertura, plantar sus propias ideas, su propia creatividad. Esperen un poquito que voy a agarrar la servilleta para limpiarme, porque tarot hay un montón, pero uno puede leer todos los mazos de tarot sabiendo la numerología, sabiendo un poquito el mito, como en el tarot mítico. Por ejemplo, la palabra seers en griego significa veedores, los adivinos. Yo tuve la suerte de amar la mitología, entonces como que uno se sabe todos los cuentos. Yo no les estoy pidiendo que estudien mitología, la historia de Dédalos, la historia de Psique, la historia del rey Midas, o la historia de espera un poquito, Jasón y los argonautas, que representa los bastos, ni la historia de Hércules, no pretendo que hagan eso. Pero cuanto más sepan su tierra, la maceta que va a alimentar la tierra fecunda para una apertura, como este malbón, que está hasta la helada. Yo voy a tomar una tijera ahora y le voy a cortar las hojas, voy a podar esto, y así es como una lectura de tarot. Uno va, se compra un mazo y no es cuestión de dejarlo abandonado o comprarse una planta. Ustedes se compran una planta y la van a cuidar a la planta. Eso es cómo se cuida. Y esta es agua cítrica. Por favor, preparen agua cítrica. El agua cítrica protege las energías de la casa, y más con esta conjunción de Urano
que ahora pasando a Géminis, imagínense Urano en Géminis, 2 elementos aire, vamos a estar todos tremendamente acelerados. Muy bien, vamos a sacar las herramientas y lo que quiero decirles más que nada, de acuerdo a lo que dice esta brillante mujer, que la apertura es la parte de la ubicación, pero tenemos que conocer los elementos dentro del mazo. El elemento tierra, vamos a tomar el tarot de Ciro Marchetti, tenemos las copas, tenemos las espadas, los oros, tenemos los elementos, los oros, 2 de oros, 2 de copas, los bastos, las espadas, basadas lógicamente, divinamente, el tarot de Giovanni Bacchetta, el tarot renacentista, oros, estas espadas, el 5 de espadas, ¿se acuerdan que las adapté? Del otro lado les puse las cartas oraculares, le escribí acá el perro, que corresponde al 10 de copas, le puse el ramo, que es el número 9, la reina de espadas, le puse los niños, que corresponde a la sota de espadas, caballo de espadas. Los caballos no tienen representación en el oráculo de Lenormand, los 5 no existen. Ya vamos a hacer una apertura sobre los 5, los bastos, todos los 5. El 4 de espadas, los 4, los 5 no se usan en el oráculo de Lenormand, por eso es lo que me queda del mazo. Los bastos, el 4, caballo de copas, 2 de espadas, 3 de copas, 4 de copas, 2 de bastos, y los ases sí se usan en el oráculo de Lenormand. Y ustedes deberían preguntarse, la creatividad es una maravilla, hay obras de arte en los mazos de tarot. Yo no lo podía entender. A mí me alcanzaba con un mazo y no entendía ni a mi hija ni a las personas que compraban esas obras de arte. Porque a los efectos, dejando de lado que uno se casa, ¿qué quiere decir casarse? A mí me encanta este masito pequeño, se llama Modern Witch, la brujita moderna. No sé si está traducido, ustedes saben que yo no uso los reyes y las reinas. Tiene inclusive 2 sotas, 2 10 de espadas, una que todo va a estar divino y la otra que las cosas no van a estar tan bien. Son dúctiles, me entran en la mano, es como si las pudiera manejar de otra manera. Uno se enamora de un mazo, es el mazo de consulta por excelencia. Miren lo que es la suma sacerdotisa. Entonces uno dice, ay, te salió la suma sacerdotisa y algo oculto, ay, hay un hombre en tu vida, qué divino el emperador, y resulta que no soportás a esa persona autoritaria. Esa es la raíz. ¿Quién es el emperador? El emperador, que representa a Aries, lo dogmático, lo pragmático, yo, my way, a mi manera. Los 10 son cartas de finales, por fin se terminó el dolor. Yo no voy a hablar de cartas ahora, explicarle las cartas, pero miren qué belleza este mazo. Dúctil, como a mí me habla, ustedes les va a pasar lo mismo. Miren lo que es la rueda de la fortuna, limpias, claras. Hay otras cartas que tienen un simbolismo maravilloso, que están sobrecargadas de dibujos. Por eso digo, cuando uno va a hacer una apertura, y la voy a dejar afuera porque lo más probable es que las use, el Light Seers es un tarot maravilloso, como es una belleza. ¿Y por qué tengo una cuchara? Porque iba a desenterrar plantas y no las desenterré. El tarot vintage es una belleza realmente, basado en el tarot de Rider,
Ni un tarot es mejor que otro. Lo que importa es cómo te llegan las imágenes. Y ahora vamos a hacer una apertura. ¿Cómo te llega esa imagen? ¿Qué sientes ante la imagen? Pero tenemos que saber que las cartas del 5 al 7 son signos fijos. Esa es la tierra de la maceta. Tenemos que saber qué alquimia, si es Mercurio, si es Venus, Venus rige Tauro, si es Saturno, acá tenemos, creo que es Júpiter en Piscis, los Ases. Acá tenemos los conflictos, la casa 7. Entonces tenemos que definir. Acá tenemos a Aries, signo cardinal, al igual que Aries, Libra, Cáncer y Capricornio le corresponden todos los 2, 3 y 4. Eso es la tierra del tarot. El saber las cartas del 5 al 7, signo fijo de Leo, elemento fuego. Acá tenemos a Cáncer, signo cardinal. Esta es mi carta, junto con el 4, porque soy del día 12. Acá tenemos otro signo fijo, 5, 6 y 7, Acuario. Acá tenemos a Sagitario, las cartas mutables, Sagitario, Capricornio, signo fijo, Escorpio, signo fijo, 5, 6 y 7. 5, 6, 8, Virgo, signo mutable. Caballo de oros, signo fijo Aries, signo fijo Capricornio. Y ustedes dirán, Rose, ¿para qué queremos saber eso? Porque si ustedes les salen el 3, el 4 y el 2 de oros, van a saber que están hablando de una persona de Capricornio. Esa es la alquimia, es la base. Déjenme guardar esto acá porque me voy a hacer un lío bárbaro. Pero acá tenemos otra vez Sagitario, 8, 9 y 10 de bastos, signo mutable Sagitario. 8, 9, 10 de espadas, signo mutable Géminis. 8, 9, 10 de oros, signo mutable Virgo. 8, 9 y 10 de copas, signo mutable Piscis. Entonces, con esta arquitectura, esta antropología, ¿por qué le dieron ese valor? ¿Por qué alguien se tomó el trabajo de los... Esto fue la Golden Dawn, por supuesto, pero está basado en los números platónicos, que sabemos que los 1 siempre te están diciendo presta atención. Los 2 son como coordino yo con la otra persona, la coordinación del esfuerzo. Se llama ahí el 2 de copas, la carta del amor, y resulta que puede ser un socio laboral. Entonces cada apertura es un acto de adivinación. Pero si tú no sabes que detrás de este signo hay un signo mutable como Sagitario, que se queda aferrado a sus palabras, cuidando el territorio y cuidando la palabra dada, y que está luchando contra viento y marea porque está convencido, convencida, para bien y para mal, de que esa es la única experiencia que ha tenido, entonces tú ya tienes una respuesta. Acá tienes el 5 de oros, otra carta, que para la Kabbalah también es la tierra, es el Geburah, es el inicio. Los 5, así como los 3, son la clarificación, saber qué vas a hacer con la coordinación. Los 4 son la justificación, la estabilidad. Los 5 siempre te van a desestabilizar la vida. 5 de oros, 5 de copas, 5 de espadas. Vamos a seguir buscando. Signo de Escorpio, 7 de copas. Signo de Virgo, el 10 de oros. Acá tenemos el 5 de espadas, y no tiene nada que ver encontrar un 5 y un 4.
Dejando de lado que en una lectura, si tú estás en un 5 entendiendo tus limitaciones, carta de Acuario, porque acá la persona importante no es la que se está levantando esas espadas de una guerra pírrica. Acá la verdadera persona es la persona inteligente que se retira del campo de batalla porque ya no vale la pena la lucha. Y es brillante. Carta de Acuario, signo fijo, con una carta de un signo cardinal como es Libra, la casa de lo relacional y de los enemigos ocultos. Una carta de depresión, una carta de calma, una carta de quietud, pero con un hermoso simbolismo de recuperar la fe, de dejar de pensar tanto, de unir. El cuerpo no puede seguir las ideas. Entonces no es, ay, te salió un 4 después de un 5, da la casualidad que salieron en este momento. Se me mezcló la carta de la fuerza. Espadas, el mago, 10 de copas, las sotas. Las sotas como tierra en una maceta son el DAT, la carta 11 o número 2, es decir, la coordinación. Todas las sotas son cartas de tierra con el elemento que representan. Tierra con aire. Acá tenemos a Cáncer, del 12 al 21, del 13 al 21, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. De agosto, del 21 de junio del 12 de julio, 12, 13 al 21, 22, está esa sensación de signo cardinal, de hay un descontento, ya está en la carta anterior acá, alguien te está ofreciendo algo nuevo pero no lo ves, es ese eterno descontento de los cancerianos. Cartas de Géminis, el 8 y el 10, me falta el 9, la noche insomne, y así sucesivamente. Bueno, pero eso ustedes ya lo saben. Vamos a tratar de separar las cartas. 5 de bastos, carta de Leo, yo quiero lo mío y lo quiero ahora. El 3 de espadas, ese signo del enemigo oculto, casa 7, casa de Libra, de la verdad develada, para por fin salir de las apariencias. Para mí una carta magnífica. No quiere decir que no haya dolor en ese hecho. Acá no se trata de cuánto te duelen las cosas, sino de qué significado le vas a dar. Y todos podemos dramatizar y decir, ay, tremendo lo tuyo, no sabes qué horrible. Pero hay una alquimia, hay elementos que gobiernan, el aire gobierna a Géminis. Ahí tenemos a la sota, no puede parar la lengua. Acá tenemos a Leo, los 7 que son precisamente reasignar recursos. Yo quiero un cambio en mi vida, pero ¿cómo lo vas a lograr? Llevándote el mundo opuesto, peleando o huyendo de la pelea. Fight or flight. Luego los 8 tenemos una resolución, un 8 justo. Yo resuelvo, me voy, carta de Piscis. Otro 7. Acá tenemos no me gusta carta de lo que tengo, quiero algo más. Estoy evaluando, cartas de evaluación que casualmente grabé sobre los 7. Es la última grabación. Ahí tenemos los 9. La noche insomne. Ya hubo la experiencia del 8. Vale la pena que me largue. La profecía autocumplida, los haces. El 2. Vamos a mantener la calma, la coordinación. 9. Los 9 son las cartas de yo voy a redimirme. ¿Cómo me redimo? O a través de la compra compulsiva, o a través de una adicción, o a través del deseo del corazón, pero que el deseo del corazón tienen que saber que es algo totalmente temporal. Otra carta de Tauro, la casa de 2, la casa de cuánto valgo. ¿Tengo que pagar para que reconozca mi autovalía?
una carta de tener el coraje de pedir ayuda, una carta de dar de lo que te sobra. Acá tenemos el 9 de oros, la carta de Virgo, de la soledad total, pero de la confianza total en uno mismo, y así sucesivamente. Entonces esa es la arquitectura, es la tierra que hay en la maceta, de acuerdo a la definición. Esperen un poquito que ya me confundí de vuelta. Y por supuesto que ni hablar de la mitología detrás de Hermes, la mitología detrás de las Nornas o de las Norias, el juicio. Acá tenemos a Hermes nuevamente bajando al submundo, el símbolo del colgado. ¿A quién se lo vas a asignar? ¿A la astrología como Piscis, o se lo vas a usar como un elemento de estar en un estado de iluminación entre el cielo y la tierra? ¿A quién le vas a asignar Tauro? Como astrología corresponde a Tauro, perdón, a la emperatriz corresponde a Tauro, pero también el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote da la casualidad que rige a Sagitario. Las creencias, el mundo, la integración del andrógino, del hermafrodito, el final de un ciclo, el comienzo de otro. El carro, carta quieta, carta de decisión, carta de pulsión, donde la mente, el aire en Cáncer, el aire, la mente define lo moral o lo amoral, o la concupiscencia, o lo que es lo que quieren todos los demás que hagas, o lo que quieres hacer tú, satisfacerte a ti mismo, a ti misma, o satisfacer a los demás. La templanza, ella, armonía, quiere estar bien con Dios y con el mundo, carta de Sagitario. El diablo, pobre diablo, que se va a ocupar de human bondage, nunca me acuerdo en castellano, por Dios, del sometimiento humano, no, de la servidumbre humana, los miedos, podré, no podré, la pasión desenfrenada que uno tiene todo el derecho a experimentar. ¿Cuándo es negativo el diablo? Si quieres ascender en tu carrera y lograr un buen sueldo, no se te puede condenar. Te sale el diablo. ¿Cómo lo vas a tomar en tu maceta, acá adentro, en tu tierra, en lo que conforma la arqueología de las cartas, la suma sacerdotisa, esa sabiduría ancestral, ese quedarnos entre las dos columnas, guardándonos los secretos? ¿La muerte real o la muerte de qué? ¿La transformación para qué y para quién? ¿A quién le vas a asignar el 13? 3 y 1, 4. Romper con la estabilidad. Fíjense que hay un sol saliendo ahí atrás. Es la única carta junto con la de el sol que tiene una bandera. Ahí tenemos la luna, que se te dice, ay, estás en un estado de depresión aguda, carta de Cáncer o carta de Piscis. No es una carta de Escorpio, es el bajar a tus aguas inconscientes. Ahí está el cangrejo, el único animal que vive en el agua y que vive en la tierra. El vivir esperar los ciclos naturales de la vida. Ahí están las dos torres, ahí está la familia, el perro domesticado y el lobo salvaje o el lobo solitario, tus ancestros, el caos, el romper con lo establecido, los dos caminos. ¿Para qué lado agarro? Carta de Géminis. Usar la mente para tomar una decisión afectiva o emocional. El loco no usa la mente, el loco usa la inocencia. Todos podemos estar a cualquier edad de la vida en el proceso del loco. A los 40, a los 50, a los 60, a los 70. Dejando de lado que te diga vieja loca, ¿no? La estrella, Ganímedes. ¿Ustedes saben la historia detrás de esta estrella?
el copero del rey. La primera historia, la tierra de esta carta, es la primera historia registrada de pederastia de Zeus violando a un niño. Entonces, cuando sabemos la arquitectura de la carta, entendemos por qué le corresponde el 5 de espadas. Le roba a Ganímedes, al rey, en la mitología, y es increíble porque está con pechos, pero es un hombre, en realidad, del aguador, y luego lo convierte en constelación. Ahí tenemos la justicia, Atenea. ¿A quién vas a responder? Tu tierra, la tierra en tu maceta, la alegoría a la cual va a responder tu carta, te va a dar la excelencia en la lectura. Y ustedes miran, ay, Rose, yo todo eso no me lo puedo aprender. Es que a mí yo leía mejor las cartas cuando no sabía nada, cuando solamente tenía mi mitología, los mitos, Mircea Eliade, haber leído la Biblia, haber leído poemas, haber leído a Borges, haber leído. Cada vez que leemos o imaginamos, la intuición y la imaginación van juntas, la palabra y el oído, el escucharnos y el hablar, el chakra de la garganta abierto, es la que pondrá. Hay una parte en la Biblia muy hermosa, que antes de hablar del ermitaño y del sol, acá estamos hablando hay confines, hay una pared que contiene tu dicha, los gemelos Castor y Pollux. Uno era muy peleador, era boxeador, uno muere, cae del caballo, y el hermano gemelo le pide ser convertido en la constelación de Castor y Pollux, las estrellas, pero en realidad está hablando de los hijos. No, puede ser que la victoria total sobre las cosas, pero están limitados dentro de un territorio. Cuando ustedes vean paredes como el 9 de oros, hay una limitación territorial. Acá tenemos la frialdad de Atenea. Acá hay algo muy interesante con Atenea. La justicia necesita, no está con los ojos cubiertos. A ver si puedo encontrar una con los ojos cubiertos. ¿Por qué tienen los ojos cubiertos Atenea, la justicia? Porque acá tampoco está con los ojos cubiertos. Déjenme ver si está cubierta acá. Acá tampoco está con los ojos cubiertos la justicia. Pero la justicia realmente, como arquetipo de la justicia, cuando dice, ay, tenés un problema legal, la justicia es la frialdad, la mente, el signo de Libra, actuando en forma equitativa, pesando el alma de los muertos, y en realidad ella va a responder a lo que oye. Signo de aire, la mitología, el mito detrás de la carta de la justicia. Muchas veces escuchamos cosas, somos jueces, emitimos juicios de valor basado en lo que escuchamos. Y ahí tenemos al ermitaño, ya Saturno, expulsado por su hijo Júpiter, llega a Roma, donde es adorado, la edad de oro de la cultura romana, es expulsado de Grecia, Saturno, y enseña a labrar a los hombres. La carta de Virgo, la carta del trabajo, la carta del cuidado de los otros, la carta del trabajo cotidiano, de la perseverancia y de la soledad necesaria para crear esa sacralidad que es tu casa, tu hogar, tu templo, y lógicamente que están los reyes y las reinas. Pero ustedes saben que yo en esta apertura que quiero hacer para enseñarles lo que a mí me encanta, creo que me gusta más dar clases de tarot que abrir las cartas, dejando de lado que es un placer estar con ustedes, por Dios bendito. No veía la hora que meterme, no saben, no podía pagar las cuentas con la computadora rota, me olvidé las contraseñas. Está bravo Urano en Géminis. No se compren cosas, por favor.
Miren, el celular no sonaba. El hombre me estaba llamando diciéndome, Rose, ya está lo suyo. El celular que no sonaba. Los mensajes uno trata de escribir una cosa y sale otra. Déjenme guardar esto y quiero mostrarles esta apertura. Voy a usar el tarot de la sabiduría de la bruja. Vamos a correr un poquito las plantas para hacer espacio. Pero me apasionó la descripción de esta mujer, porque muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y cómo sé lo que está pasando? Agarrar y buscar qué significa el 4 de copas, qué elemento alquímico a nivel de Platón ya manejaba los 9 números, la teoría teosófica de los números, la maravilla que hay en el oráculo de Lenormand, que uno sabe que son 9 por 4, 36, lo podemos hacer por los arcanos mayores. Y déjenme prenderles un incienso que está muy frío, muy bien. Yo tengo una hojita acá, déjame hacer lugar porque la reina de la caología, vamos a dejar las cartas de Frida Kahlo por acá, déjenme prenderles un incienso. A ver si les corro la cámara un poquito. Ay. Y quiero mostrarles esta apertura. Primero les voy a mostrar el diseño. Deseo conseguir unas hojas divinas porque voy a hacer un oráculo casero. Miren lo que es la textura del papel. Hay un mazo que no me gusta mayormente y ya tengo diagramado hacer frases oraculares para designar una lectura. Ustedes pueden darle valor a los dados porque los números tienen un valor. Donde ustedes aprendan el valor de los números, déjenme guardar esto, perdón, que me estoy metiendo delante de la cámara. Déjenme guardar a Frida Kahlo porque ya no tengo lugar. Frida querida, tú y tu vida. Y por supuesto, creo que es el que voy a usar ahora, el tarot de Morgan Greer. Miren, encontré el Before Tarot. Me encanta el tarot de Morgan Greer. Es muy fuerte. Es un tarot que habla directamente. Déjenme apoyarlo acá. Hay tarot que uno dice, ay no, mejor este es hermoso, lógicamente, el tarot Saint Croix es hermoso, pero todo es tan subjetivo en la vida, porque todo depende de las experiencias que has tenido, de los libros que has leído, de lo que te ha pasado, dejando de lado que está todo en inglés, por suerte ahora viene todo en español, o uno lo traduce, o está el IAS para traducirte las cosas. Muy bien. En el Before Tarot quería mostrarles algo muy apasionante. Está muy chiquitita la letra, pero está en inglés. A ver si lo encuentro en español. Esperen un poquito. En español, acá. Miren. Está en español y los arcanos en el Before Tarot tiene una descripción brillante. Astrológicamente, Urano, el loco, planeta de la rebelión y la revolución, el mago. Astrológicamente, Mercurio, planeta de la velocidad y la comunicación. Con esas palabritas yo me voy a tomar el trabajo de ir carta por carta con 2 palabras. La sacerdotisa. Astrología, la luna, luz de plata que gobierna en la noche. Coronada por la luna, la suma sacerdotisa, susurros, revelaciones, intuición. La emperatriz. Astrología, Venus, planeta del amor y de las personas queridas. El emperador. Poder, autoridad, control. Por eso no me gusta hoy me dejaron un comentario. Qué lástima que no soy feminista.
Yo no creo en hombres y mujeres, creo en seres humanos y no creo que ser feminista es estar en contra de un hombre. Creo que todos tenemos nuestras virtudes, porque fue un comentario en el tarot de las musas y no fue Júpiter quien crea las musas fueron creadas por Apolo. Detalle. Lástima que no sea feminista. No soy feminista. Gracias a Dios y a mi marido y a mi hijo varón, yo tengo descendencia, y a mi hija mujeres, pero si no fuera por mi marido no tendría 4 hijos, o por el padre de mis hijos, que dicho sea de paso, el domingo es el Día del Padre en Uruguay. Tenemos el emperador astrología Aries, el planeta del carisma y la determinación, el Papa. Astrológicamente Tauro, signo de tierra, de la vehemencia. Por eso yo estoy convencida, esto es un arreglo que hizo la Golden Dawn. Los enamorados, astrología Géminis, signo de aire y de la duplicidad. Por eso Géminis siempre está tironeado entre dos amores. El carro, Cáncer, signo de agua astrológicamente, regida por el cangrejo. Hay una historia, quiere matar a Heracles en uno de los trabajos y le manda un cangrejo, y el cangrejo es vencido por Hércules, que mató a sus hijos en un delirio y es condenado a los trabajos de Hércules, los 12 trabajos de Hércules. Por eso Cáncer está regido por Hércules manejando el carro, que no sabe para qué lado disparar, y hay un cangrejo. Carnorius significa cáncer, y se hace la constelación de Cáncer en honor al cangrejo que mató Hércules. Tenemos la fuerza astrológicamente Leo, signo de fuego y de la realeza, el ermitaño Virgo, signo de tierra y del orden, astrológicamente regido por Mercurio. No dice acá, esperen que lo voy a anotar. Mercurio rige a Virgo. Mercurio rige a Virgo en la excelencia, en la perfección de las cosas, en el orden de la casa 9, el ermitaño, y rige a Géminis. Tenemos la rueda, astrológicamente Júpiter, corresponde a Sagitario, planeta de la fortuna y de la audacia y los cambios, la justicia, astrología Libra, signo de aire, la medida correcta de las cosas, el colgado, Neptuno, planeta del misticismo, los sueños y las ilusiones. No dice que rige a Piscis. Tenemos la muerte, astrológicamente rige a Escorpio o Escorpión, signo de agua, de las corrientes subterráneas, del inconsciente. La templanza, astrológicamente rige a Sagitario, signo de fuego y de aventura, de cambio. El diablo, Capricornio, astrológicamente signo de tierra, el poder material. La torre, astrología Marte, el planeta rojo de la agresividad. La estrella, signo, astrología Acuario, signo de aire y de la innovación. Por eso tiene todo lo que tiene que ver con esta edad del virtual que vivimos. La luna, la luz en la oscuridad, los secretos, los sueños, las ilusiones. Piscis, se le atribuye a Piscis, signo de agua, de la intuición y lo extrasensorial. El sol, la vitalidad. Astrología, el sol en el centro del sistema solar, símbolo del yo. No se lo atribuye al sol, a Leo. El juicio, astrología es Plutón. Ahí está Hermes bajando al submundo. Hermes o Mercurio, Merx, tenía el poder con sus zapatillas saladas de bajar y hablar con su hermano Plutón. Es un renacer, es un dejar la máscara, bajar a nuestro subconsciente, unas cartas más profundas del tarot. Renacer y los cambios inevitables. Planeta de la muerte.
y renacer. No es que te vas a morir si te aparece, pero te haces responsable, matas la actitud anterior. Si lo comparamos con la carta de la muerte, que es Escorpión, tiene que ver con tus sentimientos, con tu actitud, con lo que deseas, con los 5, los 6 y los 7, con lo que está fijo en tu vida. Y el mundo, la última carta, indica la completitud, síntesis, convergencia, unificar el andrógino. Astrología, Saturno, la parte amable, la parte emocional de Saturno o Capricornio, el planeta con anillos que señala los límites y definición de actitudes. A mí me parece fabuloso. Todas las cartas tienen en el Before Tarot, tiene una definición exacta de la tierra que hay adentro de esta maceta, si tiene guano, si tiene demasiado pH ácido, hay que remover la tierra para que las plantas crezcan mejor. Eso es lo que tenemos que cultivar, y con esto termino y empezamos la lectura o la apertura para ver realmente cuáles son tus raíces y qué son las raíces en una lectura. Muy bien. Esto se llama el árbol de la vida. Está en el tarot de la bruja verde. Esto es azul el libro. Es esta apertura. Pero hay otra que a mí me encanta y que es esta. La fuerza del árbol y los frutos. Voy a empezar por la que no está en el libro. Déjenme agarrar un virome y vamos a empezar. Yo les voy a tratar de poner el significado porque mi letra es ilegible. Estudio y escribo sin mirar, entonces después no me entiendo. Vamos a imaginarnos una línea de color naranja acá. Esto es una maceta. A ver si ustedes ven, a ver si ven mi maceta, el super dibujo de la maceta. Cartas. Acá tenemos una maceta. Esto imagínense que es una hermosa maceta. Y acá le vamos a dibujar a la maceta. Vamos a dibujarle, déjenme agarrar. Todo este amarillito son las ramas. Ahora es lo que da la maceta. Por ejemplo, si tenemos un árbol tiene un tronco. ¿Qué diferencia un árbol de un arbusto? Acá está el tronco del árbol, acá están las ramas del árbol. Imagínense mi obra de arte con sus hermosas hojas, sus frutos. Imagínense un árbol de manzanas. Muy bien. Está lleno de hojas, estamos en primavera. Esto es un árbol. Un árbol se diferencia de un arbusto porque el arbusto no tiene tronco. Y acá están las raíces. Raíces pivotantes sería un eje central. Que ahora les voy a explicar qué interesante que es la raíz central. Y estas son las raicillas. Imagínense que estamos con un hermoso árbol de naranjo. Tiene tronco. Todo lo que tiene tronco es un árbol. Lo demás son hermosos arbustos como el cotoníster,
A ver, ¿qué otra cosa puede tener? A ver. No, un costoníster tiene troncos. Todo lo que crece, una retama, por ejemplo. Todo lo que sale de acá, las ramas de abajo, directo sobre la tierra, esto es la tierra. Esto es un arbusto, pero acá estamos hablando de un árbol. Muy bien, tenemos 10 cartas. Tenemos la carta número... Ahí está, no se esperen, es este. Ay, miren qué divino que me quedó mi árbol. Tenemos entonces la primer raíz. La carta número 1, la carta número 2, la carta número 3 y la carta número 4. Acá en la base está lo que te marcó en la vida. 1, 2, 3, 4. Lo que viviste de pequeño, de pequeña, en esta maceta divina que les dibujé. Estos son las causas que te definen como ser humano ahora. Pueden ser todo lo que vivimos. Tampoco podemos decir, ay, porque a mí me torturaron de chico y yo tengo una vida espantosa, porque hay gente que ha pasado cosas espantosas en la vida y las ha superado. Pero teóricamente esto vendría a ser, si lo aplicamos a tu vida actual, la base del conflicto. Y a mí se me ocurre que acá tiene que estar tu tierra, el elemento tierra, capaz que te salen espadas acá está tu agua, tu vida emocional, acá capaz que te sale fuego y no te sale agua, acá está tu fuego, ¿cuál es la energía básica? La energía de la tierra. Hay que regar la maceta, hay que ponerle, el fuego sería los aditivos para mejorar la calidad de la tierra. Así como bajar esto un poquito más. O los fosfatos, lo que le agregamos, y acá estaría tu aire. Hay que dejarle agujeros a la maceta para que el agua drene, si no se encharca y se pudren las raíces. Acá ponemos piedritas, canto rodado, esa es la base de preparar tu planta. Esta es la base de una apertura de tarot. Esto es lo que tú sabes, qué elemento está rigiendo, dónde está el problema, si en tu tierra, si en tu agua, si en tu fuego o si en tu aire. Ahora lo vamos a ver. Después nos vamos para el tronco. Acá están los eventos relacionales más importantes, que son la carta 5 y la carta 6. Forman el tronco de este árbol. Ustedes disculpen, yo sé que no ven nada, pero ya se los voy a explicar. Son eventos que pueden venir desde la juventud, pueden venir de tu primer amor, pueden venir desde ayer, de antes de ayer, pueden venir de situaciones con los hijos, con los padres, todo lo que tenga que ver con lo relacional. ¿Cómo te impactó? Porque muchas veces, como en la cruz celta, la carta base, la 3, es ¿qué te está llevando a actuar o a generar cosas en el pasado que seguís repitiendo en el presente? ¿Qué es lo que te ha impactado? 5 y 6. Déjenme poner el 6 y lo voy a rebordear con otro color. Pero un poquito. 6 y 5 y 6. Lo que te ha impactado. Tu tronco. Luego nos vamos a la carta 7. La carta 7 la ponemos por acá, la carta 8, la carta 9 y la carta 10. Eso es lo que estás experimentando en tu vida ahora. Tenemos que también podemos hacerle corresponder un elemento, o vemos qué elemento sale en esos 7, 8, 9 y 10. Y el futuro, esto sería todo tu presente, el follaje de este árbol de la vida, de tu vida,
Y acá tenemos, vamos a pintar estas hermosas frutitas, a ver si tengo algún otro color. Esperen que traigo un color, voy a traer color lila. Supónganse que tienen ese futuro. Pilot. Bueno, los duendes andan sumamente activos. Acá. Yo debería haber traído las crayolas que me regalaron divinas y la dejé en otra casa. Va, no la encuentro. Esperen un poquitito. Acá. Estas dos cartas son la carta 12, esta frutita, los frutos, y la carta 13 son lo que vas a bajar a tierra, a concretar como un futuro. Generalmente suele ser el resultado de tanto esfuerzo, la 12 y la 13, en un futuro, dada tus experiencias del número 7, del número 8, la ponen donde quieren, del número 9 y del número 10. Esa es una apertura. Ahora la vamos a hacer. Vamos a sacar la hoja. Y después hice la otra, lógicamente, que es apasionante, porque realmente la del libro, de la 1 a la 7, son las ramas. ¿Qué efecto tienes tú en los demás? ¿O qué efecto tienen los demás en ti? Esa me apasiona. Muy bien, déjenme calentarme las manos. Voy a tomar un mate porque está fría la cosa y vamos a trabajar con un tarot pequeño. Y ustedes miran, Rose, y si no tenemos ganas de usar 12 cartas, pues entonces simplemente toman un tarot cualquiera y ponen, bueno, a ver, mi raíz. La raíz de lo que es mi vida actual tiene que ver con el as de bastos. Siempre queriendo hacer algo nuevo. Un fuego, le ponemos otra. ¿De qué se trata? Siempre queriendo moverme, vamos a suponer que estoy hablando de mí misma, o queriendo dejar algo atrás con ideas nuevas. Esto sería como una base si ustedes quieren usar 3 cartas nada más, o 4. O quizá el gran problema de esta, vamos a imaginarnos que esta es la Tierra, esto es lo que ya se ha vivido, cada vez que uno tenía un proyecto o una idea o quería, es una energía las de bastos, había que moverse de ese lugar. Y esto es tal cual. Nos movíamos con toda la familia, lógicamente. Yo les estoy dando un ejemplo de la vida real. Para que ustedes vean, déjenme sacarle un poquito el brillo. A ver, ahí. Muy bien. Entonces resulta que las raíces son estas. Ay, esta pobre persona, a ver por qué tenía tanto movimiento. Si quieren le ponen una carta más. ¿Qué le pasó? ¿Por qué se movían tanto? Y por ambiciones o por necesidades o deseos de alguien o de uno mismo, quizá de una búsqueda permanente de poder trabajar esta energía creativa. Muy bien, ahora vamos a ver en el presente, que es precisamente lo que está impactando a la persona. Ponemos una sola carta. El impacto, dale con los ases. Cuando salen ases, el hogar, la casa, la espiritualidad, todo lo que tenga que ver con el campo emocional,
Y con el caballo de copas, una necesidad desesperante, lo que va a impactar a la persona en el presente es la necesidad de encontrar un sitio donde sea valorado, valorada, querida, aceptada, o de donde se pueda querer a sí misma. Podríamos ponerle una carta más. O sea que si estamos hablando del impacto de las situaciones relacionales, del impacto, es como que siempre hay una búsqueda con el as de copas. Los ases son inicios de las cosas. Tiene mucho que ver. Todo cuando ustedes vean ases son cosas que están en el campo mental y que no han logrado concretarse. ¿Qué evento, qué tiene que ver este evento? Y tiene que ver con la soledad espantosa y la bifurcación, o la viudez, o el no poder encontrar, o no haber podido encontrar, o haber perdido todo lo que ha sido tú y la otra persona, las asociaciones reales con los demás, que yo creo que de eso ustedes saben bastante. Estoy hablando, no tengo una persona delante, les estoy mostrando cómo funcionaría. Déjenme sacarle el rojo porque realmente hay algo que no me entra en la cabeza y es por qué se pone rojo. A ver si le puedo sacar, darle un poquito más de luz. El contraste, no. Ay, la saturación. La gama. No, está con todo hoy. Y cuanto más no. Contraste. Déjenme poner la mano. No, se ve que es un reflejo es la luz, porque la mano me sale perfecta, no están rojas. Muy bien, entonces ya ven que el gran problema, el impacto, es un estado de soledad o una preocupación por una persona de Piscis. Esto es lo relacional, porque representa el signo Piscis, o sensación de traición dentro de lo afectivo. Recuerden que la casa de Libra, que es el 4 de espadas, es yo me retiro para no sufrir. Muy bien, ahora vamos a ver la copa del árbol, las experiencias, y ponemos una sola, y la experiencia es el 5 de oros, el Geburah, el poder, esa carta de desestabilización en la cual uno sabe que tiene que dejar que. Es una carta de gran coraje, es una carta de salir de los límites, pero también es una carta de tremenda pérdida de identidad. Con el 8 de bastos es una carta en la cual es indudable que tiene que haber una comunicación o se tiene que acelerar un proceso para salir de este estado que puede ser un 4 de espadas, y especialmente si sale con el 9 de bastos, de altísima depresión. Una carta de Sagitario divino, la dejamos ahí, tenemos tres, le podemos poner una más, no tienen por qué poner todas, y tiene que ver con algo referido al goce y al placer, y se me cayó la carpeta entera. Esperen un poquito. Está brava la fuerza de gravedad. Cuando aparece un 5 de oros, que es el coraje de largarlo todo, uno lo podría interpretar, bueno, mira, ponete las pilas y empezá a cobrar por lo que comunicas. ¿Por qué? Porque el 2 de oros corresponde a Capricornio, pero también es el placer. Empezá a desplazarte, empezá a ampliar como carta de Sagitario, de movimiento por excelencia. Mercurio en Sagitario, Mercurio rige la voz, rige el trabajo, carta de Virgo, pero con el 2 de oros y un 5 de oros, salir de esta paralización, salir de esta vida interior y comunicate con el mundo y disfruta de la vida.
Vamos a ver qué frutos va a dar todo esto. Los frutos que se van a poder cosechar. Los frutos. ¿Se acuerdan que se los pinté de color lila? Y los frutos van a ser en un evento futuro, el 3 de espadas. Hay que enterarse que uno puede tener todas las ganas de hacer las cosas, pero hay que hablar de este 4, otra carta de Libra, signo fijo y carta relacional. Los frutos son: habla tu verdad, deja de vivir en el dolor del pasado. ¿Cuál es ese dolor del pasado? De tener que protegerte las espaldas constantemente, de tener que mentir, o quizás sea, ¿qué te parece si te cambias la estrategia respecto a tu actitud de aislamiento y de queja constante o de duelo? 2 cartas de espada, le ponemos otra y sale el 6 de oros. Déjate ayudar o ayudar a los demás que te va a ir divino. Carta de Tauro, tenemos el 5 y tenemos el 6. Vamos a ver del otro lado del árbol esa experiencia, eso que va a madurar, lo que va a madurar, y me sale el 2 de bastos. Claro, un 3 de espadas con un 2 de bastos, una incertidumbre. Me quedo donde estoy. Yo tengo proyectos, carta subjetiva, íntimamente subjetiva, correspondiente a Aries. Tiene el mapa mundi en la mano. Yo sé lo que quiero, pero no sé cómo comunicarlo, o no sé si alguien me va a seguir. Y con el 10 de espadas es: si querés hacer algo, hacelo tú mismo, porque es momento de cortar por lo sano para que salga el sol. Y precisamente salir o dedicarte realmente a dejar de pensar en los demás. Carta de Virgo, caballo de oros, moverte hacia lo que quieres y dejar de cuidar tu salud, atender lo cotidiano, poner punto final al estar ayudando, porque la casa de Virgo ayudan a todo el mundo. Y con el 9 de oros, carta de Virgo, vas a tener que salir al mundo, dice el 9 de oros, dejar de vivir complacido, complacida con tu propia, es una carta hermosa realmente, con tu propia vida interior encerrada en tu reino. La carta de la autosatisfacción, pero de una soledad infinita. Muy bien, con eso le quería demostrar la primera lectura. Ahora sí vamos a usar, me gustaría usar el tarot para la segunda lectura, que es tremendamente profunda. Déjenme correr la mesa a ver si me caben las cartas. Vamos a poner esto un poquito más acá. Vamos a ver la lectura de la tirada del árbol de la vida. Se los muestro así. Son 7 cartas encima, siendo la 4, cómo te ve el mundo, cómo te ve la gente que te rodea. Y se puede leer la 1 con la 7, olvídense del resto, la 2 con la 6 y la 3 con la 5. La carta número 1, 2 y 3 hablan, según el autor, y el autor es Anne Moura, habla precisamente que son las ramas. ¿Qué efecto tiene el consultante, es decir, tú, porque voy a tratar de hacerla para ustedes, en los demás? ¿O qué efecto tienen los demás? 5, 6, 7, tus hermanos, tu entorno, tus vecinos, los amigos, en tu propia vida. Hay una correlación, es como si leyéramos una apertura de Lenormand. Luego la carta 4, que es el eje de la lectura, la voy a subrayar
la voy a señalar, la voy a destacar con el marcador. La carta número 4, la corona del árbol, es la imagen del consultante que tienen los demás. ¿Cómo te ven? ¿Cómo te perciben? Para mí es fundamental. Porque uno se cree que uno es divino, que es un amor o que es una porquería, y resulta que no pasa, no es tal cosa. Especialmente cuando te hacen ghosting o yo qué sé. Y el problema es del otro, no es tuyo. Luego la carta 4, 8 y 9, habíamos quedado en la 7. Seguimos con el tronco del árbol, 8 y 9. El tronco del árbol. El apoyo con que cuenta el consultante. O sea que una cosa es el 4 solo y otra cosa es el apoyo. Es el tronco. Acá estamos en el tronco del árbol. Ahora lo vamos a hacer con las cartas. Luego tenemos de la 10 a la 14, 10, 11, 12, 13, 14, tenemos las energías que estás recibiendo en este momento. A ver si se los pongo así. ¿Qué energías estás recibiendo? Vieron que hay una carta 15 en el medio, esperen un poquito. Si, las raíces, estamos hablando de, imagínense que acá está la maceta, y esto es qué nutrientes estás recibiendo. La carta 12 es la raíz, la raíz pivotante. Pivotante significa el eje de un árbol, la raíz central de donde salen las raíces adventicias. Estoy haciendo una metáfora. Entonces, este es lo primario, la energía más fuerte que estás absorbiendo en este momento. Lo pueden aplicar al pasado, lo pueden aplicar, no sé, a lo que se les ocurra o hasta el futuro lo pueden aplicar. Pueden preguntarse, ¿qué energía voy a recibir? ¿Cuál va a ser la energía más importante si cambio de trabajo, si cambio de pareja o si me voy a vivir al Chaco Boreal? Luego la carta 10, 11, 13 y 14 son raíces secundarias, energías más bien tibiongas. No te afectan tanto, pero van a tener mucho efecto sobre la 12. Y la carta 15 es la médula. Es la salvia, de donde sale toda tu fuerza. Es el tema central del asunto, muestra lo que es más importante o fundamental en tu vida en este momento. Yo se los dejo ahí un poquitito, quiero que lo traten de ver. Así que vamos a empezar por arriba. Es la primera vez que la hago, creo que la hice en un momento, hace unos cuantos años, pero vieron como uno, esto es de perder la memoria. No es que pierda la memoria, me olvido de las cosas nomás, porque tengo una memoria de elefante. Muy bien. Lástima que a veces esa memoria es para cosas que no tiene. Por ejemplo, no podía encontrar dónde había puesto el mouse y lo tenía guardado en el bolsillo porque lo había llevado a la casa del técnico. Muy bien. Vamos a suponer que yo estoy haciendo una apertura colectiva. Para el colectivo. ¿Qué quiere decir? No es el ómnibus y no es el... Esta hoja ya está muerta, vamos a sacar. Todos vivimos en un inconsciente colectivo y cada cual puede adaptarlo a su total realidad. Déjame correr esto. Y les pido disculpas por las macetas, que no tengo macetas nuevas. Voy a usar solo los arcanos menores. Podríamos poner como eje de la lectura una carta que sería la número 4, una carta sola,
y la dejamos ahí. Esta sería la 4, un arcano mayor. Y podríamos ponerle también, si tenemos ganas, un rey, una reina o lo que sea. Porque capaz que te ven como una persona distante, o capaz que te ven como una persona re chuchi, re amorosa, re sexy, boom, boom. Ahora le vamos a poner un arcano mayor. Porque los arquetipos son parte de lo que rige nuestro comportamiento para adecuarnos a lo que se espera de nosotros, a cómo nos manejamos en el mundo para no quedarnos solos, porque somos animales gregarios, excepto algunos de nosotros que nos encanta el almacenero y nos encanta el supermercado y nos encanta el albañil porque nos resuelve, y el sanitario y el electricista porque nos resuelve las cosas. Nos hemos vuelto tremendamente fríos, distantes, porque nos damos cuenta que involucrarnos emocionalmente, vemos la vaca cuando nos quemamos con leche hervida y salimos corriendo. Vamos a ponerle un arcano menor a este número 4. ¿Por qué? Porque es la corona, la imagen que los demás tienen de ti. ¿Qué imagen tienen de ti? Muy bien, y ahora empezamos. La 1, la 2 y la carta número 3. Recuerden que acá están ustedes. Acá se trata de las ramas de tu árbol. Acá tenemos, este eres tú, y estas son como influencias. ¿Qué efecto tiene tu hacer, tus decisiones en las otras personas? 4. Las 5 otras personas, las 6 otras personas y las 7 otras personas. Luego podemos casar la primera con las 7, la segunda con las 6 y la tercera con las 5, si tenemos ganas. Pero vamos a empezar por acá. Por ahora. Vamos a irnos un poquito más arriba. Esperen que se me cambió la música y después me dicen que esta no es free copyright, tal como les dije. Esperen un poquitito. Vamos a volver a las cosas que son... Estábamos en flores flotantes y volvemos a mañanas de sol. Muy bien. Ya nos habíamos quedado en lo que piensan los demás de ti, pero tenemos que seguir con el tronco. Al tronco le ponemos la carta número 8 y la carta número 9. Acá está tu árbol, una arboleda. No es un ombú, que es una monocotiledonia y que no es un árbol, es una hierba. Es un hermoso roble. Dicho sea de paso, la palabra roble, oak, de ahí viene la palabra puerta. Door, es una palabra gaélica muy antigua. Estamos recorriendo tu árbol. 8 y 9, recuerden, es si unimos esta imagen que das a los demás, por más que sea una imagen espantosa, no sé qué imagen vas a dar, pero tenemos que luego unirla al tronco del árbol. ¿Por qué? Porque es con qué apoyo cuentas. Quizá con tu forma de defenderte ante el mundo, quizá con tu tibieza, pero es una fortaleza que posee. Ahora vamos a ver, esto es un apoyo, esto es siempre positivo. Vamos a ver la carta número 10. Recuerden, la carta número 11, raicitas.
La carta número 12, déjenme subir estas dos porque no me entran. La carta número 12, a ver si puedo, la carta número 12, la carta número 13 y la carta número 14. Estamos hablando de energías, las raíces. ¿Qué energías? Se puede empezar por abajo, se puede empezar por arriba. ¿Qué energías son las raíces secundarias? Energías secundarias. Podríamos llamarle influencias externas, pero son algo que están alimentando esa tierra donde uno está plantado, porque hay veces que siempre tenemos un territorio, un espacio, un lugar, y a veces ese territorio es tremendo. Es como una zona pantanosa. Y ahora vamos a ver la carta número 15. La médula, estamos en la 14, nos vamos a la más importante. Yo pondría un arcano mayor. Vamos a poner un arcano mayor y le voy a tener que buscar una piedrita, si no, no me voy a acordar. Esperen un poquito. Esa es la médula, es el eje, el centro. Muy bien. Acá tenemos el punto central. Entonces, cuando ustedes tienen a la persona delante, o ustedes quieren saber qué energías me rodean, ustedes pueden empezar por el tema, porque esto es el asunto, lo que es fundamental para ti, y yo le pondría un arcano menor al tema central. Yo empezaría por cómo te ven los demás. ¿Qué opinión tienen los demás de ti? Me sale la templanza con el 3 de oros. Carta de Sagitario, si queremos hablar astrológicamente, pero es como que las personas que están mirando esto están tratando de atascar el freno, conformando a todo el mundo, liderando ideas en un grupo de trabajo al que sienten que si no se comportan como esperan los demás y si no cumplen con todo el mundo, porque Iris o Armonía, daba de comer a los dioses y a los humanos manteniendo la armonía, no logran ser parte de ese equipo de trabajo. Carta de Capricornio, carta de trabajo en equipo. Entonces los demás te ven como una persona que es la mediadora entre el escalafón más alto y el escalafón más bajo de los trabajadores, de los que crean, pero tú estás un poco, por lo que yo percibo, y después lo vamos a ver con las energías de abajo, que estás manteniendo esta postura de templanza y te estás muriendo de sed en el intento con tal de formar parte de algo. Y podríamos ponerle una carta más. ¿De qué se trata ese 3 de oros? ¿Cómo te ven los demás? Y me sale el 5 de oros. Tú ya estás pronta como para hacerle caso a tu vida interior y salirte de la casa de Capricornio e irte a la casa de Tauro. ¿Qué quiere decir eso? Dejarlo establecido. Tienes unas ganas bárbaras de salirte de ese entorno y sentar las bases de un nuevo proyecto. Algo como, vamos a suponer que fuera de amor esta lectura. Yo decido irme, la carta del amante, la carta de las relaciones nuevas, la carta de empezar de nuevo con otra persona, por eso son dos. Yo te acepto como eres. Y ven que vas a dejar lo conocido para iniciar una nueva etapa. Tu vida interior no se la cuentas a nadie, que es esas luces en la catedral. Tú estás afuera de algo. O bien
te han dejado afuera, te cansaste de ser tan amable con todo el mundo y decides marchar. Entonces seguimos por el principio. Vamos a ver tú y cómo influencia tu actitud a los demás. Aquí estás tú, caballo de copas, una sensación afectiva nueva, el 10 de oros y el 10 de espadas. Si te aparece el caballo de copas con dos cartas de finales, cartas de concreción, de que ya se termina algo, ya has dejado un legado, ya no te importa el status quo, ya te cansaste de mantener la santa armonía. Tú sabes que tienes que ponerle punto final a algo porque no te sientes reconocido, querido, valorada, o simplemente que hay una nueva oportunidad a nivel afectivo. No te sientes querida para nada, te sientes rechazado, rechazada, te das cuenta cuáles son tus limitaciones y te sientes engañada encima, engañada o engañado. 5 de espadas es una carta que ya has luchado todas las batallas por migajas de afecto. El caballo de copas no puede cumplir con la palabra dada, es un signo mutable, le encanta andar cambiándole, es el caballero enamorado del amor. Vamos a ver los demás, la influencia que tienen en los demás. Ay, se están preguntando, ¿y qué va a hacer esta mujer, este hombre? Un 10 de bastos, ya no da más la pobre. Y nos va a dejar. ¿Ven? ¿Por qué nos va a dejar? Porque no le hemos dado, o no estamos dándole, dicen los de afuera. Hay una sensación de arrepentimiento en los de afuera. Están llorando sobre la leche hervida porque se dieron cuenta que te mataste haciendo lo posible por mantener un legado, por mantener las cosas en su sitio, y llegaste a un punto de agotamiento, y esta se lee con esta, y sabes que vas a poner punto final a ese tedio, a ese, ya conoces la capacidad que tienes, y vas a tomarte tu tiempo para cambiar la pisada. Los de afuera ya lo saben. Muy bien. Vamos a ver las energías. Las energías que estás recibiendo y percibiendo. La carta número 10. Luchas de poder. No, pero que cómo vas a hacer eso. Que cómo te vas a ir y nos vas a dejar. Que no puede ser. Carta número 2. 10, 11. Vamos a la 12, que es la energía más fuerte que estás absorbiendo, y es precisamente el no comentar las cosas, el que nadie te escucha. Carta de Libra, carta de lo relacional. Entonces, cuando se te dice la raíz primaria, la energía más fuerte que estás absorbiendo, es porque los demás no te están diciendo una verdad, están barriendo debajo de la alfombra. ¿Qué es lo que están barriendo debajo de la alfombra? No te reconocen tus logros, no te van a decir nunca, ni te va a ir bárbaro, ni es fantástico lo que estás haciendo. ¿Respecto a qué? Respecto precisamente al esfuerzo de toda una vida. Pero increíblemente yo lo veo como que la energía primaria es cállate la boca, guárdate, porque tú sabes que hay una nostalgia del pasado donde supiste tener éxito, donde fuiste amado, amada, carta de Escorpio, donde había macetas muy bien alimentadas y no simples ramos de flores, donde se había cultivado algo. Esto es muy importante
y la forma de leerla es muy importante. Muy bien. Nos quedamos en la energía 2. Nos vamos a la 13, que también hablamos de energía secundaria. El amor, lo relacional, y doy la espalda a esta nueva relación o me voy con esta nueva afiliación, esta nueva relación. Vamos a ponerle una carta porque el 3 de bastos, que corresponde a Aries, que es tu tierra, todos los componentes, toda la alquimia que tiene tu vida, son energías. Vamos a ponerle una carta, la sota de espadas, que te está empujando a irte, estas discusiones que te agobian, y con el 6 de oros. ¿Y qué va a pasar con la plata? Y lo que pasa que el reparto del tiempo, 5 de oros, 6 de oros, 7 de oros, hay una lucha por tu autovalía. Y con el 5 de espadas. Y dale con el 5 de espadas. Y ustedes me ven sacarlas boca abajo. Muy bien. Voy a guardar estas dos cartas. Vamos a ver qué pasa con este 2 de copas, que es otra energía. Es una energía, son raíces secundarias, energía. ¿Qué es este 2 de copas en tu vida? La sota de copas, una nueva. Es como que ya no te crees los cuentos de amor. Porque esta persona te dice, sí, bueno, vamos a mantener la calma, ¿qué te parece si todo queda en su lugar? Pero sin embargo es tu intuición, puede ser una relación nueva, pero esta persona tiene o estás compitiendo por migajas de afecto y hay luchas de poder respecto a las asociaciones, a la coordinación con la sota de bastos, demasiado fuego. Y otra vez el 6 de oros. No, que mirá, que no vale la pena. Déjeme ver si me sale otra carta que no sea el 6 de oros. El 7 de bastos. 5 de bastos y 7 de bastos, carta de Leo. Todo lo que ha pasado en tu vida a nivel afectivo ha sido de un altísimo grado de tener que defender constantemente tus puntos de vista. Es una energía, yo le agregué más cartas, las voy a sacar, y quiero ver por qué nos vamos al 3 de bastos, como una energía. Después vamos a ir al tema y después vamos a ir a tu fuerza. Como una energía secundaria, me sale, ay, si se enteran que vas a dejar algo, ay, no aguantas más los comentarios, la situación de crueldad y de cosas ocultas. Usa tu estrategia, cambia el discurso. No sé, mamita no quiere y papito no está, porque hay un movimiento, pero está dado por la palabra. Cuidado con tus palabras, cuídame la estrategia de las palabras. Muy bien, déjenme poner este mazo acá. Ay. Ahora vamos a ir a tu fortaleza. Un poquito. Vamos a sacar. Recuerda que la carta 12, recuerden, perdón, que era la raíz primaria. Ahí guárdate el silencio, pero tú sabes que puedes. Al mismo tiempo hay como ¿hasta cuándo no estaré romantizando una idea de valorización? Es muy importante este juego de 2 de espadas con el 6 de bastos y el 6 de copas como raíz primaria, lo que estás absorbiendo. Vamos a dejar la meta, el kit de la cuestión, lo más importante para el último, la médula, la salvia del árbol. Vamos a ir a tus fortalezas, que son el apoyo con que cuentas en este momento. Teníamos la templanza, el 3 de oros, el 5 de oros, el caballo de oros, carta de Virgo,
Deja de preocuparte por ese futuro, deja de ver el árbol y trata de ver el monte, ve todos los árboles, la arboleda y el 3 de espadas. Entonces lo que te apoya en este momento es tomar una definición que increíblemente me lleva, sales del 2 de espadas como energía subyacente y te lleva a este 3 de espadas. ¿Qué es este 3 de espadas? Y es primero el caballo de oros. Y ustedes miran, ¡ay, Rose, me salió el 3 de espada como fuerza! Como es tu fortaleza, carta de Libra, es hablar tu verdad. Tómenme como soy, con todos mis defectos y mi virtud. La verdad os hará libres. Vamos a ver el caballo de oros. ¿Por qué hay un caballo de oros que te estás tomando tu tiempo para iniciar un nuevo proyecto? Estas cartas salieron recién cuando hice esta apertura. El as de copas, pero con el otro mazo. Y el 2 de oros. Lento pero seguro, estás buscando un equilibrio entre el espacio físico, la dicha de vivir, la alegría del goce de las cosas simples, un cambio de trabajo, algo que sea menos horas hombre o mujer, pero que te dé un ratito para el ocio. A ver, este 3 de espadas es una fortaleza. Con el 6 de espadas me voy. Io me divato, me voy. Tu fortaleza es olvidar los dolores antiguos y moverte hacia otra orilla y salir de esta duda, de esta influencia jupiteriana, de los comentarios. Ay, yo no sé lo que va a pasar. Ya te pasó antes. Esto es algo así como decir, hay un trabajito bastante oscuro que te está limitando y que tiene mucho que ver con un deseo altamente reprimido que se va a develar, pero que te crea una enorme confusión. Carta de Escorpio, carta de Escorpio, carta de Escorpio para los demás, pero sin embargo miren qué maravilla. Poder soltar las amarras de mi esperanza y el potro de mi corazón salvaje. Eso es lo que se te está pidiendo. Con el as de oros, vivir tu instinto, lo instintual, el mensajero de la tierra, manifestar de una vez por todas de que en ese espacio donde no se te reconoce, donde no vale la pena pelear, tú te retiras. Con el as de bastos. Muy bien. Vamos a ver el tema central. La muerte. El cambio total. Miren el sol que está saliendo allá atrás. Allá está saliendo el sol. Son casi grises las cartas, pero hay al fondo. La muerte siempre indica una transformación brutal de un desbloqueo energético fantástico. 2 de oros, 4 de oros y 3 de oros. Es momento de soltar tanto esfuerzo y tanta angustia por cuidar no solamente el territorio, sino de saber. En su lado positivo es el sol en Capricornio. Yo lo he logrado antes, pero ¿de qué me sirve apretar lo que tengo, quedarme en esta zona de confort de los 4, cuando es lo que... o disfrutar realmente de lo que estás, de lo que tienes? Esto no quiere decir que tires la chancleta y regales todo lo que tienes, pero yo estoy en mi mundo, quiero que me valoren por lo que soy y no por lo que tengo. Vamos a ponerle una carta más, pero esta carta de la muerte es como tema con el 3 de copas. ¿Te sirve la gente que te rodea? Hay un apoyo, de repente se te liberan una cantidad te liberas del temor o de energía bloqueada. Es una jaula el 4 de oros, es angustia por cumplir eternamente.
aparece el 2 de bastos, ahí estás en tu atalaya mirando el futuro, y con el 8 de oros, carta de Virgo, yo dejo de exigirme tanto, yo empiezo a vivir cada día, como decía Sor Juana Inés de la Cruz. Y perdón antes que siga, la carta de la templanza está después de la muerte. Arcano mayor. Sor Juana Inés de la Cruz decía: Dios, Cristo, lo crístico, el Espíritu Santo, la espiritualidad real es el placer en las simples cosas, y no qué van a decir si no hago las cosas perfectas, que es el 8 de oros. Esto te va a sacar el disfrute, el goce en las simples cosas, en amasar el pan, en, no sé, en sacar las malas hierbas, en pulirte a ti misma dentro del hogar. Otro 4, 4, 4, 4, te llevan a este 8. Es el dejar de prestar tanta atención al qué dirán, al detalle, a la crítica externa. Deja de suelta las viejas historias, las viejas creencias y libérate. La última carta de Libra: mejor solo que mal acompañado. Cuídate a ti mismo o a ti misma. Así de simple o así de y déjenme ver esta que no la vi, de las raíces de la energía que llega, porque está el 8 de copas. ¿A qué vas a dar la espalda? Carta de Piscis: dar la espalda a ese grupo que ya no perteneces. Dar por cerrado un ciclo. 10, 10, 10, 10, donde siempre, aparentemente siempre, recibiste migajas. Déjeme ver este 7. Muy bien. Los demás saben que no estás mintiendo. Y en el los demás van a estar, por favor. Esta persona nos está sacando de su vida. Y miren, el caballo de copas lo cambiamos por el caballo de bastos. Si quieres amor en tu vida, si quieres renovar tu vida, si quieres esa carta de Sagitario, por supuesto, si quieres que te salió como eje, como te ven, quizá te critiquen, ay, porque vos estás demasiado convencido, convencida de lo que vas a hacer, quizá critiquen tus creencias, tu filosofía, pero da la casualidad que la última carta, el caballo de bastos, representa Sagitario. Nos salimos del caballo de copas, carta de Piscis, signo mutable, y empezamos nuestra propia aventura, o vuestra propia aventura. Un placer salirse del caballo de oros, la tierra, signo mutable, Virgo, dejar de vivir, porque el cuerpo se enferma. Muchas veces la enfermedad nos salva. No quiero decir que estén enfermos, pero es una carta que corresponde a la casa de la salud, a la casa de lo cotidiano. Cuidado con estos comentarios crueles, no entren en luchas de poder, pero los demás están en la noche insomne. Y hablando del tiempo, todas las cartas que estaban arriba, ustedes lo pueden tomar como algo ya vivido, y las cartas de abajo las toman la carta número 10 como esta semana, la carta número 11 como la semana que viene, la carta número 12 como una energía global de un tiempo, de una semana, de un mes, de un proyecto, la carta número 13 otra semana y la carta número 14 otra semana. Ha sido un placer estar con ustedes. Más que nada el placer es que estén del otro lado realmente, porque me encantó esta mujer. Voy a dejar su link
ahora cuando suba la filmación. Y bueno, y la compu chiquita, divina, con toda mi contraseña, no saben, hoy no podía entrar ni siquiera a pagar la cuenta, me tuve que ir a Western Union, a Red Pagos y a Habitat a pagar la cuenta porque no me acordaba la contraseña. Ha sido un placer estar con ustedes y no se olviden de que en la vida lo que nos fortalece es cambiar nuestra tierra. Escriban, agarren una carta como este haz de bastos, hagan una fotocopia o dibújenla, pongan haz de bastos, hagan un papelito y déjenla al lado de una planta. Esto se llama magia simpática. A ver qué otra carta podemos poner. Si quieren enterrar todas las lenguas viperinas y el fracaso y la tristeza, escríbanlo y la queman y entierran las cenizas. Vamos a ver qué otra carta les puede salir. A ver. Vamos a suponer, les sale el mago. La carta de la magia con el as de bastos. Ahí está la vara del mago. Ustedes tienen estas dos cartas. Escriban en un papel el mago y el as de bastos y me las entierran en una maceta o me las dejan en una maceta con una velita, la miran, se la pegan en la puerta de la heladera y van a decir, no pueden decir yo tengo que, yo voy a manifestar en el mundo físico con lo que tengo esta nueva energía. Esto se llama magia simpática con las cartas. Háganlo con el tema que quieran. Un placer estar con ustedes.